En el año 711, los musulmanes invaden la península ibérica y algunos nobles godos se refugiaron en las montañas del norte. Casi 800 años permanecieron los musulmanes en la península, hasta que los cristianos recuperaron los territorios usurpados. Por eso, a este periodo se lo llama Reconquista. La formación de los reinos cristianos. Los cristianos se organizaron en distintos reinos y condados. El reino de Asturias. Un grupo de cristianos se refugió en las montañas del norte de Cantabria. Al mando de Don Pelayo, un noble visigodo, en el año 722 se enfrentaron a los musulmanes en la batalla de Covadonga. Y es así como surge el reino de Asturias, cuya capital era Oviedo. Más tarde, la capital se trasladó a León, cambiando su nombre a Reino de León. En el siglo X, parte de este reino se independiza y crea el Condado de Castilla, que más tarde se convertirá en el Reino de Castilla. Reinos y condados pirenaicos. En los Pirineos se formó el Reino de Navarra y los condados aragoneses y catalanes. Reino de Navarra. Sancho III el Mayor fue el rey más poderoso de los reyes cristianos, anexionándose para su reino innumerables territorios. Condados aragoneses. Se trataba de varios condados en los Pirineos. En el siglo X se convirtieron en el Reino de Aragón. Condados catalanes. Eran los condados que ocupaban la actual Cataluña. Constituían la unión de hispanes y carolingios. El Cid. El Cid fue un héroe cristiano. Su verdadero nombre era Rodrigo Díaz de Vivar. Había nacido en un pueblo de Burgos. Rodrigo se educó con los hijos del rey y se hizo amigo de Sancho, futuro rey de Castilla. Sin embargo, Sancho II, en lucha con su hermano Alfonso VI, rey de León, fue asesinado. El Cid le hace jurar, porque sospechaba de él, que él no había matado a su hermano Sancho II. Finalmente, Alfonso se convierte en el rey de Castilla y León y destierra al Cid, quedando en el reino su mujer y sus hijos. El Cid pasó por grandes aventuras. Cuenta la leyenda que su última batalla la ganó después de muerto. Tenía un caballo blanco que se llamaba Babieca. Su mujer era Jimena y sus hijos María, Cristina y Diego. Su espada era la invencible Tizona. Las hazañas del Cid se narran en el poema El Cantar del Niño Cid. Consolidación de los reinos cristianos. En el siglo XI, el Al-Ándalus se divide en reinos llamados taifas. Con esto, el poder de los musulmanes disminuía. Pero los reinos cristianos cada vez eran más fuertes porque se unían unos con otros. A principios del siglo XIII, el territorio cristiano queda dividido en 4 reinos. Corona de Castilla. Se forma con la unión de los reinos de Castilla y León. En el año 1230, el rey Alfonso VI, sí, el del Cid, extendió su territorio hasta el río Tajo. Reino de Portugal. Se independiza de Castilla en 1142. Corona de Aragón. Los condados catalanes y el Reino de Aragón se unen formando la Corona de Aragón en 1137. El Reino de Aragón se expande hacia el Mediterráneo. El Reino de Navarra.
Lucha por expandirse realizando alianzas con la vecina Francia, pero a poco va perdiendo importancia ya que se encontraba entre la corona de Aragón y Castilla. En el año 1212, los reinos cristianos llegan a un acuerdo y forman un gran ejército para expulsar a los musulmanes, que aún tenían el reino nazarí de Granada. En Navas de Tolosa, un pueblo de Jaén, se escribió una página decisiva para la historia de España. El 16 de julio de ese año, más de 10.000 musulmanes esperaban a lomo de sus caballos la llegada de las tropas cristianas, que no superaban los 70.000 hombres. Comienza la batalla y los musulmanes comienzan a ganarla. Sin embargo, la historia cambiará porque los soldados andaluces que formaban parte del ejército musulmán abandonan la contienda en señal de desagrado por el trato recibido por parte de los almohades, que eran los que gobernaban el reino de Granada. Y el pánico del resto de los soldados los espanta, los vencedores se convierten en vencidos. Las últimas conquistas. Luego de la batalla de Navas de Tolosa, la corona de Castilla y la de Aragón se convirtieron en los territorios más poderosos de la península. Fernando III conquistó Murcia, Jaén, Córdoba y Sevilla. Casi toda Andalucía fue conquistada, a excepción de Granada. La corona de Aragón se expandió por la zona del Levante. Jaime I, en 1229, conquistó Mallorca, que hasta ahora era musulmana, y en 1245 conquistó Valencia. La vida en los reinos cristianos. El campo. A medida que los reyes cristianos conquistaban tierras, necesitaban gente que las trabajase, y a esto se lo llamó repoblación. Judíos y mudéjares permanecieron en sus tierras, y otras fueron repobladas con cristianos y mozárabes que habían huido del Al-Ándalus. Esto hizo que en los reinos cristianos convivieran las tres religiones más importantes y más diferentes: cristianos, musulmanes y judíos. Cuando un territorio era muy extenso y estaba poco poblado, los reyes concedían a los nobles o a los monasterios estas tierras y estos se convertían en propietarios. Estos territorios extensos eran los señoríos. Alfonso X el Sabio. Se lo conoció con el nombre de El Sabio por su interés en la cultura y en las ciencias. Organizó estudios en 3 centros culturales del reino: en Toledo, en Sevilla y en Murcia. En Toledo promovió la Escuela de Traductores, ya que era la ciudad de las 3 culturas. Escribió libros en castellano y en gallego, y era un amante de la música. La sociedad. La población vivía en aldeas en su gran mayoría. Se dividía en 3 grupos o estamentos. La nobleza. Eran caballeros que dependían del rey. Los reyes daban territorios a los nobles y estos les juraban fidelidad. Vivían en castillos y su ocupación era casi exclusivamente la guerra. Luchaban a caballo y sus armas eran la lanza, el escudo y la maza. El clero, obispos, sacerdotes y monjes, se dedicaban a rezar y a la cultura, ya que ellos sí sabían escribir. En todas las aldeas había iglesias. Se edificaron monasterios donde vivían los monjes, que eran dirigidos por un abad.
Estos tenían muchas tierras que eran trabajadas por siervos. Campesinos. La gran mayoría de la población lo era. Algunos poseían sus tierras, pero muchos eran siervos, es decir, trabajaban para un señor y no tenían derechos. No podían hacer nada sin su permiso, ni siquiera casarse. Una parte de su cosecha debían entregarla a su señor y la otra debían entregársela al clero. Las ciudades cristianas. En la Edad Media, la mayoría de la población era campesina, pero a partir del siglo XIII comienzan a crecer las ciudades gracias al comercio. Las ciudades se dividían en barrios o burgos, y sus habitantes se llamaban burgueses. La mayoría eran artesanos y mercaderes, es decir, comerciantes. Estaban rodeadas de murallas con puertas que se cerraban por la noche. Los edificios más importantes eran la catedral, el ayuntamiento y los palacios. Tenía una plaza del mercado donde los comerciantes tenían sus tenderetes. Eran gobernadas por un consejo compuesto por representantes de artesanos y mercaderes. La artesanía. Los artesanos eran carpinteros, tejedores, herreros. Trabajaban en talleres y los que tenían un mismo oficio vivían en la misma calle, dándole a esta su nombre. Por ejemplo, calle de los curtidores. Se agrupaban en gremios y se dividían en 3 categorías: maestros, que eran los propietarios del taller, oficiales y aprendices. Comercio. Los mercaderes vivían en las ciudades e intercambiaban productos en las plazas. Se reunían en ferias comerciales a las que llevaban productos de diferentes sitios. El comercio propició que las ciudades crecieran y se construyeron edificios como palacios, catedrales y universidades. Los talleres artesanales eran edificios propiedad del maestro artesano. Servía tanto como residencia como para lugar de trabajo. En la planta baja se encontraba la tienda donde se vendía el producto que se fabricaba. También solía estar el almacén y la despensa. En la primera planta estaba el taller donde trabajaban oficiales y aprendices. En la planta superior se encontraban los dormitorios, el comedor y la cocina. El arte. El arte románico. Se desarrolló durante los siglos X, XI y XII. Los monasterios, iglesias y catedrales eran de paredes gruesas y pocas ventanas. Esto hacía que el interior fuese muy oscuro. Decoraban las fachadas, puertas y columnas con esculturas. Los muros se decoraban con pinturas que representaban escenas de la Biblia. Esto era muy útil porque en aquella época muy poca gente sabía leer. En la Comunidad de Madrid se conservan iglesias y monasterios románicos, por ejemplo, en Buitrago de Lozoya o en La Cabrera. Arte gótico. El estilo gótico se desarrolló durante los siglos XIII y XIV. Las iglesias y catedrales góticas eran mucho más luminosas que las románicas, ya que tenían más ventanas.
Contaban con rosetones y ventanas con vidriera de colores. Debido a esta técnica, las construcciones eran más altas y puntiagudas. Las pinturas también representaban temas religiosos, pero eran más realistas. En la Comunidad de Madrid hay construcciones góticas como el monasterio de El Paular.